que le cueste sacar cuentas o saber el resultado de operaciones matemáticas simples. Esto podría ser consecuencia de una discapacidad del aprendizaje en matemáticas llamada discalculia. ¿Habías escuchado ese término antes? Bueno, te confieso que yo no. Y lo cierto es que las personas con discalculia tienen dificultades en matemáticas a muchos niveles. A menudo tienen problemas con conceptos importantes como mayor y menor. Y precisamente para entender más detalles de esta discapacidad tan poco conocida y que posiblemente afecta a una gran cantidad de personas, hoy tenemos con nosotros a Ángel Cermeño Silveira, médico cirujano, especialista en neurología infantil y director de unidad de neuropediatría en la Clínica de Especialidades Quirúrgicas DOS. Bienvenido, doctor Cermeño Silveira. Le saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Un placer tenerlo el día de hoy en Agenda Éxitos. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Agradecido pues por la invitación. De verdad es un tema bastante curioso y de seguro va a ser de agrado de los oyentes. Sí, pero en la presentación hablábamos, bueno, de los niños que están, digamos, como en proceso de formación, en proceso de aprendizaje, pero entendemos que la discalculia, esa incapacidad de hacer el más básico cálculo matemático, una suma, una resta, se puede ver también en personas adultas. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿es normal que la gente pueda calcular y se convierta en una anomalía el que no lo pueda hacer o no? Correcto, fíjate. Inicialmente, desde el punto de vista de concepto, la discalculia no es más que una dificultad que es específica pero inesperada. ¿Inesperada por qué? Porque es una persona con una inteligencia normal, es una persona sana, pero que tiene una dificultad para lograr a veces sumatorias, restas, cuentas, reconocer los grafoelementos que constituyen los números, etcétera, ¿no? Entonces, la discalculia es básicamente una dificultad para lograr unas operaciones, digamos, matemáticas o de cálculo o de aritmética que habitualmente todas las personas pueden hacer, pero esa persona tiene una debilidad, digamos, natural, de tipo neurobiológica. Su cerebro tiene algunas variantes funcionales que hace que la parte de cálculo y de aritmética le sea bastante difícil. Y es algo que no es solamente que se mantiene en la infancia, perdura en el tiempo. ¿Y eso nace con la persona, doctor, o es algo que se desarrolla a lo largo de su vida? Hasta este momento no se ha logrado establecer cuál es la causa exacta de la discalculia. Se piensa que esto tiene una base genética hereditaria. Muchas veces sucede que la persona con discalculia, bien sea sus padres o sus familiares cercanos, han tenido problemas similares, ¿ok? Entonces, aunque no se logra establecer una causa como tal, desde el punto de vista funcional se ha estudiado bastante bien y se ha determinado que hay estructuras cerebrales que es básicamente las regiones intraparietales, que son áreas del cerebro, allí radica la dificultad. Y bueno, otras áreas adicionales, pero por definición es allí. No se sabe la causa hasta ahora, pero se sabe que desde el punto de vista funcional existe un área bien establecida. Eso ocurre incluso en personas alfabetizadas, en personas analfabetas, porque hay personas, amor, que no saben leer y escribir, o sea, digamos eso, son analfabetas, pero sí pueden, son capaces de hacer cálculos. Claro. Y tú le entregas una plata y saben sumar y restar, y, o sea, llevar unas cuentas, etcétera. O sea, el analfabetismo no tiene, no está directamente relacionado con la capacidad de realizar esas operaciones matemáticas básicas. En lo absoluto, Okay. En lo absoluto, porque se trata de personas que por definición deben tener una inteligencia normal Okay. y una escolaridad apropiada. Una persona con una inteligencia normal, una escolaridad apropiada y que pone su mejor voluntad para sacar una cuenta, pero aún así no lo consigue, esa persona puede estar dentro de la definición de una discalculia. Ahora, lo que tú mencionas no está en relación necesariamente con una discalculia, ¿ok? Son personas que no han tenido el acceso educativo, que es otra situación. Okay. Uh-huh. Ahora, a ver, doctor, yo me imagino que habrá algún síntoma para reconocer que, bueno, se está padeciendo de esto. ¿Cómo se manifiesta en todo caso para un padre, una madre, descubrir que su Sí. hijo eh, eh,
tiene esta condición, ¿en qué debe fijarse particularmente? Hay que poner la lupa especialmente en los niños en edad preescolar. Un niño ya en edad preescolar, de los 3 a los 6 años, comienza a dar algunos indicios. De repente a ese niño pequeño se le hace difícil organizar por tamaños, o reconocer que hay 2 muñecas o que hay 2 carros. Es decir, aunque la mamá le diga, mira, alcánzame esos 2 carros, entiende la orden, pero no logra de alguna manera llevarla a cabo porque no identifica o reconoce el elemento 2. Más adelante, ya en la educación primaria, cuando tú le indiques que reconozca un 3, que reconozca un 5 o que saque una cuenta sencilla, allí tú logras ver que se puede enredar o se le hace más difícil el cálculo que al resto del promedio. Entonces, la edad preescolar es una edad llamativa para comenzar a identificar algunas cosas, como bien te repito, ordenar por tamaños, reconocer números, no lograr cuántos dedos hay aquí y le colocas 6 dedos usando las 2 manos, de repente no te los logra identificar que hay 6 o no te logra decir que hay 6. Y más aún cuando le realizas algún cálculo aritmético básico, ahí tú puedes evidenciar debilidades. Y ahí, digamos, de ahí la importancia, por ejemplo, que sepan llevar una secuencia de números, que puedan contar del 1 al 10, del 1 al 20, o que puedan contar de 2 en 2, y que sepan cuál es el orden de esos 2 números, pues que el 8 no va delante del 4, o sea, cosas así. Exactamente, lo que es la secuencia y la identificación del símbolo, que es el número, allí va a haber un gran problema, porque de repente cuenta del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, o sea, puede saltar. Claro. ¿Entiendes? Porque dentro de la base de la discalculia está esa dificultad, pues, para ordenar los elementos de manera secuencial, si son de tipo numérico. No estamos hablando de un retraso. O sea, eso no significa que haya un retraso en lo absoluto. mental. No, es simplemente es una capacidad para esa área específica del cálculo. Y de hecho, desde el punto de vista de clasificaciones mundiales, del DSM-5, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, ellos tipifican las condiciones de salud mental y ellos colocan que esta discalculia está inmersa dentro de las dificultades específicas del aprendizaje, ¿ok? Y esas dificultades específicas del aprendizaje están inmersas dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Entonces, los trastornos del neurodesarrollo, 2 puntos, entra los trastornos del aprendizaje, y de los trastornos del aprendizaje entra la discalculia, la dislexia y otras más. ¿Tiene cura en el caso de discalculia o se puede superar ese escollo? ¿O hay alguna técnica, ¿no? que ayude a convivir con ella? Cómo no, bajo mi concepto, ¿verdad? Esto es una condición. La persona, aunque esto no se asume como una enfermedad, ¿ok? Esta es una condición que va a ser perdurable en el tiempo, pero que va a tener una evidencia más franca cuando se es niño, cuando se está en edad escolar y cuando se está en la adolescencia. O sea, esas etapas son determinantes porque va a tener mayor compromiso. Cuando tú haces o acercas la estrategia terapéutica, bien sea un psicopedagogo, el apoyo psicológico y una serie de valoraciones específicas para la discalculia, el avance es muy bueno, pero siempre con esa debilidad que está subyacente, ¿no? Y atajándolo a tiempo, supongo, ¿verdad? Y atajándolo a tiempo, y es allí la palabra, Unai, de la intervención temprana. Eso es determinante, un diagnóstico oportuno y una detección temprana, sumado a un equipo terapéutico eficaz, sin duda va a tener una buena evolución. Una enfermedad, por ejemplo, no sé, ahora que acabamos de salir de la pandemia de COVID-19 o un accidente, un golpe, etcétera, puede generar o sea, una persona venía calculando perfecto, llevaba su vida normal y de pronto tuvo un evento, bien sea una enfermedad, un trauma, lo que sea, y comienza a presentar esos síntomas. ¿Eso puede ocurrir? Claro, eso puede ser una situación de forma adquirida, ¿ok? En este caso es una situación adquirida, el ejemplo que tú me colocas, la discalculia, que es el tema en cuestión, ya la persona nace con esas debilidades, ¿no? En el aspecto aritmético, en el aspecto de las matemáticas, de los números y de las sumas.
Bueno, pues queda completamente claro de lo que va la discalculia y bueno, mucha atención a los padres para, bueno, ver que su hijo no Claro, esté, en eso mismo, digamos, ¿no? sí, sufriendo Correcto. Porque es ser de muy esta difícil condición. vivir con esa Claro, condición claro. donde en un mundo donde, bueno, a diario y uno sin darse cuenta está permanentemente haciendo cálculos, no tener esa capacidad te puede llevar al aislamiento, te puede llevar a la dependencia de otra Claro. persona, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a sentirse muy frustrado, Lógico. doctor, ¿no? Muy, Por no muy entender qué es lo que está concretamente, pasando. Ujú. muy concretamente, como para hablar de ese punto, es que estos niños, por lo menos en edad escolar, que presentan estos problemas, pueden ser víctimas de bullying, pueden Claro. sufrir problemas de Ujú. ansiedad, pueden sufrir problemas de infravaloración escolar. Claro, Y muchas veces no tienen un docente que están al tanto que estas condiciones existen, sí. pueden pensar o evaluar erróneamente al niño. Ujú. Entonces, estos niños pueden presentar problemas de tipo psicológico o depresivo e incluso ser víctimas de bullying. Cada Así vez es. que van a hacer una suma o algo, se enfrentan a un reto que les genera un estrés importante y eso hay que atacarlo. Sí, Yo me señor. imagino que al principio el pediatra es el que ve estas situaciones, pero luego hay algún especialista, eso tiene que verlo Correcto. un neurólogo, tiene que verlo un psicólogo. ¿Quién es el especialista que trata este tipo de situaciones, doctor? Vale decir en el mea culpa a veces de nosotros los médicos, ¿okay? Que a veces pasa desapercibido incluso en los pediatras. Wow. ¿Ok? La madre puede detectar que tiene esa dificultad, pero no necesariamente da el paso de buscar ayuda. ¿Ok? Quizás a quien le pasa por más en el frente es a los maestros. Los maestros muchas veces deberían estar en la capacidad de detectar que existen síntomas, por lo menos sugestivos de esta discalculia, y sugerir valoraciones por especialistas en psicopedagogía. Un psicopedagogo es una voz importante, la voz del neurólogo pediatra, sin duda que sí, y la parte psicológica por todas las cosas que trae aledaña la discalculia. Ujú. Bueno, pues le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha dedicado, doctor, porque a través de usted, pues conocemos en detalle lo que es la discalculia y bueno, poder tomar las medidas en todo caso para controlar eso. Muchas gracias al doctor Ángel Cermeño Silveira, médico cirujano especialista en neurología infantil y director de la unidad de neuropediatría en la Clínica de Especialidades Quirúrgicas de OS. Son las 12:44, escuchamos buena música, nos vamos con Malanga de Caracas a Madrid y al regreso estaremos conversando acerca de la dislexia y lo vamos a hacer de la mano del doctor Aníbal Barreto. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
con Albany Lozada y Unai Amelada. Circuito Éxitos. 12:48 minutos del mediodía, seguimos aquí en Agenda de Éxitos tratando temas que tienen que ver pues con el desarrollo, sobre todo de nuestros niños y las implicaciones que puede tener para el futuro. Hablábamos en la primera parte de la discalculia y ahora queremos abordar el tema de la dislexia. Es que siguiendo en la misma línea, pero relacionado con la dificultad en la lectura, la dislexia entra en este juego. También conocida como la discapacidad de aprendizaje en lectura, la dislexia se puede entender como las dificultades con la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Y aunque la dislexia no va de la mano con la inteligencia del individuo, esta presenta una dificultad para leer con fluidez y sin errores. Pero antes de adelantarnos en los detalles del día de hoy, nos está acompañando el doctor Aníbal Barreto para conocer, no es doctor, no, ya lo estaba diciendo antes, no es doctor, es psicopedagogo, egresado de ABEPANE, mención retardo mental y dificultades para el aprendizaje y posteriormente en física del deporte y recreación para personas especiales. Vamos a entrar con él en profundidad en este tema, el tema de la dislexia. Aníbal, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda de Éxitos. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte, Aníbal. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Unai, yo creo que lo dijiste todo. No. Ya no hay nada más que decir. Y lamentablemente muchas cosas que aprender todavía de tu mano. La dislexia, como lo dijiste, es una dificultad netamente enfocada en lo que es el proceso de escritura y lectura. Uh-huh. ¿Y qué caracteriza la dislexia? Porque hablamos, por ejemplo, de la discalculia, bueno, la incapacidad de llevar adelante cálculos básicos. En el caso de la dislexia, ¿qué es? ¿Cómo nos damos cuenta de que la padecemos? Ok, primero que se debería detectar a muy temprana edad cuando el niño inicia su etapa escolar, sobre todo en el primer grado, que ya está iniciándose en la lectura, escritura, y bueno, es más que todo la inversión a la hora de escribir, la inversión de las letras, por ejemplo, mucho con lo que es la Q y la P, Ajá. la D y la B. Que ponen el palito hacia el otro lado, digamos. Es correcto, es correcto. Eso. Después, mira, no va a desaparecer con la edad. Uh-huh. Ok. Se mantiene toda la vida. Se mantiene toda la vida. Uh-huh. A nivel investigativo es muy hereditario. Muy hereditario. Ah, es hereditario, imagínese. Y lo importante o curioso aquí es que no es basado netamente en alguna lesión cerebral. Ajá. Para nada. O sea, puede ser alguna pequeña alteración en algún campo del cerebro. Ok. ¿Ves? Y de repente en esta área que tiene que ver con la lectura y escritura. Claro. Incluso, o sea, yo he escuchado de gente brillante a niveles de calificados de genios. Uh-huh. No sé si exactamente, a lo mejor no sé, puede ser un Einstein o puede ser un Leonardo da Vinci, personajes de ese genio en su área que sufrían de dislexia. O sea, puede ocurrir eso, que haya personas brillantes en un área, geniales en un área y que tengan dislexia. Es correcto. Y también, bueno, me voy por otra parte, Sí. Con el autismo. También, Ajá. claro. Muchos de estos genios Estaban dentro del espectro autista. Sí. Exacto, sí. Y a ver, el problema está básicamente en el cerebro, Aníbal. Ajá. A ver, ¿qué ocurre en el cerebro para que una persona tenga esta dificultad en la lectura? Como dije anteriormente, es alguna lesión o alguna diferencia Ajá. en algún campo del cerebro, Uh-huh. ¿ves? Pero no en todas. Eso no quiere decir que la persona con dislexia tenga problemas de aprendizaje cognitivo como Ajá. tal, sino que su proceso de analizar y de entender lo que está leyendo y escribiendo es muy escaso o más lento. Ok. A la hora de leer se nota más Ajá. porque es una lectura muy pausada, repiten mucho una misma palabra. Ahí es cuando uno ve que hay algún problemita. de claro. Uno ha dislexia. escuchado siempre que la gente con dislexia como que invierte sílabas, por ejemplo, pero claro, eso a la hora de invertir no es lo mismo decir Roma que decir amor. Exacto. O sea, entonces, evidentemente me estás dando una palabra distinta, no simplemente invertirla y bueno, yo me di cuenta que hay un problema de dislexia y lo reordeno. No, es que yo estoy leyendo una palabra distinta
a lo que me están poniendo que ahí están con un poniendo significado ahí. completamente diferente. Sí. Es eso. Y después uno se da cuenta, a mí me ha pasado. Y nadie me ha dicho que yo sufra de dislexia, pero por eso pregunto, porque hasta donde yo sé, nadie, ni mi mamá ni mi papá, pues la padecen, ¿no? Y como es algo supuestamente genético, pero pregunto yo, un golpecito en la cabeza no podría A lo mejor ponerlo a te uno cura, así. te corrige, te Nivel, corrige. no sé, digo Teresa. yo, un cabezazo con algo, y de repente uno se vuelve disléxico. Eso no es así. Eso es lo interesante, ¿sabes? Porque Ajá. yo ahorita, por lo menos ayer, cuento una anécdota. Cuando la pandemia, muchas amigas así en los grupos de la época de mi colegio, Ujú. varias amigas, yo no soy maestra, yo no sé qué. X. Ajá. Entonces, de verdad que los impresioné mucho porque les lancé unos juegos Claro. y eso, Ajá. y resulta que fue maravilloso. Y una amiga, una compañera de colegio que hoy en día es exitosa en lo que hace y todo, ella confesó en ese tiempo Ujú. que ella es disléxica. Ujú. ¿Eh? Entonces como que antes era, oh, qué pena, qué raya, Claro, ¿no? un tabú, Algo ¿no? así, No, sí. no. Bueno, por eso, fíjate que lo está confesando ya después, y Claro. como si fuera algo que hay que confesar. Exacto. Como si fuera un error que ¿Quién tiene cometió culpa ella en de algún eso? momento. Claro. Sí, entonces yo ayer me atreví a llamarla, que vive en el Ajá. exterior, y le dije, flaca, ¿cómo hiciste tú? Ujú. Porque yo nunca la vi que haya repetido de grado, o sea, era una alumna normal. Claro, Ella me dice, a punta de copiarme de todo. Ay, no, por Dios. es una técnica. Prohibido copiarse, porque si usted no aprende como es debido, pues entonces... Que la cosa queda mal. Ajá. Mira, pero estamos conversando con Aníbal Barreto, psicopedagogo, egresado de ABEPANE, con la mención en retardo mental y dificultades para el aprendizaje. ¿Puede una persona, o sea, digamos, el tema de la dislexia es constante o hay como picos? Hay situaciones a lo mejor de estrés, de cansancio, de sobretrabajo que hace que una persona que regularmente funciona sin ese problema, de pronto tenga eventos de dislexia y invierte números, invierte sílabas. ¿Ese tipo de cosas ocurre, Aníbal? Estoy casi seguro que sí, ¿sabes por qué? Porque me he dado cuenta que cómo puede llegar un adulto o llegar a ser adolescente y adulto sin haber detectado ese problema cuando era niño, cuando estaba en una etapa Ok. escolar. Ajá. Entonces, también me ha pasado, aquí uno está haciendo de todo para sobrevivir, ¿no? Entonces, he estado dando clases de manejo Ok. Ajá. y le enseñé a toda una familia. Pero con una de las chicas se tardó más, el papá era más, ¿cuándo está lista? ¿Cuándo está lista? Y yo, bueno, ¿y qué pasó? Y me dijo, te voy a confesar, Aníbal, pero es que mi hija es disléxica. Ah, Y le dije, claro. no, tú le etiquetas así. Ok, Ah. ok. Ella sí pasó por un colegio exitoso, uno de los más difíciles, y se graduó y todo, lo logró. ¿Qué hago yo? Me di cuenta enseguida, porque cuando le decía, pon la palanca para la derecha, Ajá. se tardaba o algo así. Ah. Tiene que Entonces, pensarlo, o sea, sí. hay un esfuerzo adicional, digamos. Exacto. Entonces, Ok. ¿qué hago? Se la adapto. En vez de decirle derecha, izquierda, para abajo o para arriba. Ah. Y Es más fácil de- Exacto, ok. y ella lo internaliza más, pues. Bueno, fíjate, es que justo estoy leyendo que, a ver, los signos que indican que un niño pequeño, y esto antes de la escuela, ¿no? Podría presentar dislexia, incluyen lo siguiente: tarda en comenzar a hablar, aprende palabras nuevas a un ritmo lento, tiene problemas para formar palabras correctamente, por ejemplo, invierte los sonidos de las palabras o confunde palabras que suenan parecido, tiene problemas para recordar o nombrar letras, números y colores, fíjate incluso eso, ¿no? Tiene dificultades para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas. Bueno, esa cantidad de detalles que Claro. habría que ponerle Sí, cuidado. porque también en los Claro, números, ¿no? Los niños que hacen el 3 como al revés, o el Ajá. 4 lo hacen Ujú. digamos, como invertido, como si lo estuvieran viendo a través de un espejo, ¿no? Exacto. Pero es más fácil detectarlo o se ve más también en lo que es la lectura y escritura, porque Claro. tú con los números, si lo escribiste mal o algo así, el resultado nunca te va a dar el que es. Entonces, es importante el acompañamiento de los maestros. Claro. ¿sabes? Siempre. Claro. Y estar muy vigilante. O sea, esos juegos infantiles tienen que tener una misión también de evaluar cómo se está comportando el niño a la hora de meter un cubo en el lugar que es, o de apilar los que son iguales y los que son diferentes. O sea, ese tipo de juegos tienen que servir no solamente para que el niño se entretenga, sino para observarlo tienen y ver esa exactamente. intención. Exacto. Tienen Tiene que haber esa una intención de evaluar al niño a través de un juego, ¿no? Claro. Correcto. ¿Cuáles serían las principales dificultades que enfrenta una persona
en la vida cotidiana, digamos, por ser disléxica, por ejemplo, manejando, si lee mal Una señal de tránsito, una señal. una dirección. Exacto. Bueno, yo creo que tienen que desarrollar mucho, primero la atención y el reconocerlo. Ok. Eso es en todo, ¿sabes? Porque muchas veces, por decir algo, los padres son los que se dan cuenta que los hijos no tienen los comportamientos acordes a esa edad, Claro. ¿no? Y sin embargo también el acompañamiento de los profesores. La amiga de la que estaba hablando, ella me dice, Aníbal, a mí la que más me ayudó fue la profesora Alicia Vera, ¿no? Entonces, claro, cuando me dice, creo que estábamos en tercero o cuarto grado, ahí ella no se ha dado cuenta, pero era Claro. cuando uno tenía un maestro, Claro. el maestro de general, el Exacto. maestro de inglés y el de educación física. Exacto. Después No era uno pasas por materia, a sino. cuarto, quinto grado, que ya te vienen un montón de profesores. Sí. Wow, eso es un choque muy, muy fuerte. Muy violento, Y si claro. ya tú tenías esa problemática, Ujú. a lo mejor se te hace más difícil Se te todavía, hace se Todo te agranda. cuesta mucho Claro, más. Todo mucho claro. más. Sí. Ay, Sí, gracias, imagínate estudiar Aníbal. historia y que confunda las fechas, pues. Ujú. Del Sí. descubrimiento de América, de yo Sí, que sé, sí, tantas sí, cosas. Sí, sí. Aníbal, un millón de gracias por habernos compartido con nosotros todos estos conocimientos acerca de la dislexia. Aníbal Barreto es psicopedagogo, egresado de ABEPANE con la mención de retardo mental y dificultades para el aprendizaje. Y nos despedimos. ¿Querías decir algo, Aníbal? Sí, Dime. quería hacer una invitación. A ver, sí. Ahorita el 15, 16 y 17 de este mes Ok. están los Juegos Especiales de Baruta. Ah, ok. Ajá. Miren, invito a todos porque es una experiencia ¿Dónde van a invalorable. ser? En el Polideportivo Rafael Vidal, en la Ok. Trinidad. Ahí se van a hacer todos Sí. los juegos. Ok. Bueno, esto ya es algo anecdótico, tiene más de 20 años. Cuando yo estaba en la Ok. universidad yo era voluntario y hoy en día, bueno, junto al director de deporte Alejandro Soto y el profesor de natación especialista Waldon Parra y mi persona, y bueno, estamos en la parte específica de la organización, Ok. pero lo general y el éxito de todo esto es gracias a todos los docentes e instituciones de educación especial que hacen vida en Baruta. Y este año ya vamos a nivel regional. Viene bueno. gente Qué de bueno. afuera Pues y de apoyar esa también. iniciativa que es Sí, bellísima. señor. La semana que Gracias, viene, Aníbal. allí en el Polideportivo Rafael De Vidal 8 de de 8 de la Baruta. mañana hasta el final, hasta la Hasta final de que la el cuerpo tarde. aguante. Gracias, Exacto, Aníbal. sí. Nos vamos, despedimos el espacio. Hoy escuchando un tema de una serie fabulosa, ambiental.